Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Línea Abierta, un espacio que ha creado la Universidad del Biobío para conversar, para debatir, para conversar los temas contingentes de una forma académica. Hoy tenemos un tema que nos convoca a todos y que es un tema que viene desarrollándose muy fuertemente durante este año por diferentes momentos que se vivieron durante este periodo. Para este tema hemos invitado a dos mujeres que en este momento son fundamentales en la Universidad del Biobío, a Soledad Martínez, psicóloga, máster en estudio de género de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, y académica del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad, ahora coordinadora del proyecto de la Dirección de Género de la universidad. Hola, Soledad. Hola, ¿Cómo Mauricio. estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y por el otro lado tenemos a Claudia Morales Larena, que es la profesional de apoyo que está en este momento trabajando con Soledad en crear este inédito espacio que por primera vez se está generando dentro de una casa de estudios. Toda esta introducción para que se dieran cuenta del tema que vamos a abordar, el movimiento feminista. Un tema que es complejo, un tema complejo para hablar para los hombres en este momento. Estoy tratando de ser valiente en este momento, enfrentándome a esta situación, de ser honesto conmigo mismo y con el público y con ustedes. Y por eso vamos a empezar con una pregunta que es inevitable. El movimiento feminista lleva desde tiempos inmemoriales, o sea, tratando de salir adelante, han tenido logros año tras año, pero en el 2018 surgió algo, pasó algo. ¿Cuáles fueron esos elementos que sucedieron durante este periodo que lograron darle tanta visibilidad al movimiento feminista? Bueno, en realidad, como tú bien dices, el movimiento feminista o los movimientos feministas son bien antiguos y en realidad nosotras hablamos de olas del movimiento feminista. Y se dice que en 2018 porque todavía estamos viviendo la cuarta ola del feminismo. Y en esta cuarta ola lo que está ocurriendo es que la mayoría de los grupos de mujeres están levantándose contra el sexismo y la violencia de género. Es la característica de esta cuarta ola y que tiene que ver con, yo diría, algunas cuestiones fundamentales, como si miramos a nivel sociológico y también a nivel internacional, digamos a nivel sociológico, el primer tema tiene que ver con el reclamo de la autonomía de los cuerpos de las mujeres a través de las necesidades de solicitar leyes de aborto libre en distintos lugares del mundo, entre los cuales nuestro país también está actualmente en este debate. Y el segundo tema importante han sido los movimientos Ni Una Menos, que ha sido fundamentalmente latinoamericano, pero que también ha trascendido a otros lugares, y el movimiento Me Too, ¿no? En donde muchas mujeres destapan de alguna manera la violencia vivida a través de muchísimos años en situaciones particulares, como por ejemplo, que fue súper impactante el tema de Hollywood, ¿no? Pero que no es el único lugar en donde esto se produce. Todos estos elementos van más, por supuesto, el debate feminista que no se interrumpe, que permanece, digamos, en la palestra. Todos estos elementos se van a conjugar y van a producir una sensación de malestar en las mujeres, un malestar general, una sensación de estar siendo abusada en distintos espacios. Y esto es recogido, como en muchos momentos de la vida política, no solo de Chile, sino de América Latina, por las estudiantes, ¿no? Y las estudiantes canalizan esta sensación de malestar en derechamente una rabia, una molestia, y en los espacios estudiantiles también se vuelven espacios de reflexión teórica. Ambas cosas generan el caldo de cultivo para que se produzca este movimiento, diría yo, histórico de la cuarta ola del feminismo chileno, por lo menos. Bueno, Claudia, ¿cuáles serían esos estandartes que en este momento están llevando el movimiento feminista en Chile?
¿cómo podríamos diferenciar esos estandartes que los están llevando a seguir adelante? Estandartes como el letrero de lucha en el fondo, yo creo que es el no más violencia contra las mujeres. Yo creo que durante muchos años, históricamente, las mujeres hemos estado sometidas a violencia de distintos tipos y en distintos espacios, y yo creo que ya las mujeres, de cierta forma, nos hemos cansado un poco de tener que soportar estos distintos tipos de violencia, ya sea violencia física, violencia verbal, psicológica, económica, y a todas las mujeres. Esto no es violencia contra un grupo de mujeres o un grupo de mujeres vulnerables. Aquí todas las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad, ya sea en la calle, en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo, en la universidad incluso, en el colegio. Estamos siempre sometidas a violencia de todo tipo, y en el fondo yo creo que ahora las mujeres dijimos no, basta, o sea, ya no estamos dispuestas a seguir soportando la violencia, a seguir aguantando la violencia. Es por eso que entonces todas estas mujeres y todas las mujeres nos levantamos y decimos no más violencia. Yo creo que ese es como nuestro letrero de lucha y nuestra pancarta de no más violencia contra la mujer, porque de ahí se deriva el tema del Me Too que decía Soledad, el tema de Ni Una Menos, por todos los femicidios que existen en Chile, que existen en el mundo y que todos los días vamos viendo tanto en la televisión, en Twitter, en Facebook, en todas partes vemos noticias de femicidios. Entonces, que ese es un tipo de violencia, existen muchos otros también. Porque podríamos diferenciar el movimiento por varios aspectos. Uno, está clarísimo que es el de la violencia contra la mujer, que eso yo creo que es nadie puede estar en contra de eso. Pero también está el de la equidad de género en los aspectos laborales y de otro tipo. Pero también está en el aspecto de la libertad sobre el cuerpo. ¿Cuáles son esos carriles que tú visualizas? Bueno, son varios y todos tienen que ver con la violencia, porque cuando tú ves que tú tienes un sueldo distinto a un hombre más bajo, porque tienes solamente porque eres mujer y tienes una misma capacitación, estás en el mismo puesto, tienes la misma responsabilidad, eso es violencia. Algunas autoras le llaman eso violencia simbólica. Como decía Claudio, también existe la violencia económica. O sea, el feminismo ha tenido la capacidad de volver la injusticia, ¿no?, una serie de conceptualizaciones. Porque no estamos hablando solamente de un problema de inequidad, estamos hablando de violencia del Estado, qué sé yo, contra el género. Entonces, y ahí hay distintos carriles, pero digamos que el gran problema aquí es la violencia contra las mujeres. Uno de los temas y que las instituciones de las cuales tienen que hacerse cargo, tiene que ver con las brechas. A esa inequidad, técnicamente en género se denominan brechas, y tienen que ver con las desigualdades que se identifican y que solo tienen razón de género, que son arbitrarias en ese sentido, ¿no? Las inequidades en el lugar de trabajo. También están los temas que tienen que ver con el acoso, ¿no?, hacia las mujeres, y el sexismo, que es algo bien importante. Yo creo que se levantó bastante detalle respecto del tema del sexismo en el movimiento del primer semestre de 2018, a partir de que las estudiantes pudieron pormenorizar una serie de acciones, de conductas, de palabras, de gestos, que ellas consideraban que las ponían en un lugar diferencial solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Cuando una persona, un hombre, te dice que bonitas piernas tiene, con la mejor intención del universo tal vez de hacerte sentir bien, la pregunta es, ¿le harías este comentario al compañero que viene llegando o al estudiante varón que viene llegando a la universidad? Es probable que no. Ese comentario que se hace a una mujer y que no se haría a un hombre es un comentario sexista. ¿Te fijas? Ese tipo de cosas las estudiantes pudieron volverlo un discurso. Y eso es bien importante porque estaba naturalizado en nuestro cotidiano. Las personas pensaban que era natural que a ti te dijeran algo sobre tu cuerpo que tú no solicitabas, ¿no es cierto?, porque eres mujer y es parte del ser mujer. Hoy día ya no pasa eso.
Se interrumpen esas naturalizaciones, las estudiantes le ponen nombre, dicen que eso es lenguaje sexista, dicen que esas son conductas discriminatorias y entonces se interrumpe este hábitus, está como hacer del día a día, ¿no? Y eso yo creo que es muy sano y es una de las cosas más importantes que ha sucedido este 2018. Bueno, yo decía al principio que me daba un poco como de miedo, pero resulta que este movimiento que sucedió este año, el movimiento feminista, hizo que los hombres reaccionáramos. O sea, que ahora nosotros pensamos 2 veces antes de abordar a una mujer, de mirarla, de hablar con ella, porque realmente nos hizo, o sea, fue tan fuerte el impacto de este movimiento feminista de este último año que logró que los hombres empezáramos a repensar nuestras conversaciones. ¿Tú has visto que se generó ese cambio o que todavía falta aún más? Yo creo que sí se ha generado un cambio, en primer lugar porque creo que hay personas o hay hombres que derechamente ya no te hacen piropos, ya no usan comentarios sexistas. Y creo que también hay un grupo que le molesta no poder hacerlo y que te dice, no, es que ahora ya a ustedes no se les puede decir nada. Entonces ese grupo no lo hace porque no se puede hacer, pero en el fondo cree que debería hacerlo y cree que podría hacerlo, pero no lo hace solo porque cree que lo podrían sancionar de cierta forma. Y hay un grupo que derechamente no está convencido y tampoco lo pone en práctica y que en el fondo si tú vas caminando te tiran un piropo o te silban o te dicen cualquier cosa. Entonces creo que están esos 3 estadios en el fondo y creo que hay personas que están convencidas de que no deben hacerlo y por ese lado sí creo que cada vez se van sumando más personas a ese estadio y eso me parece genial porque de todas formas creo que las mujeres cada vez nos vamos sintiendo un poquito más seguras de ir caminando y aún creo que nos falta avanzar mucho más, pero sí creo que vamos encaminados hacia eso y creo que el instaurar una dirección y estar trabajando en un proyecto nos encamina también hacia ese tipo de cosas. Y creo que es un avance, por supuesto, muy bueno para la universidad. Sí, y entramos ya en materia, porque eso, el proyecto de la creación de la Dirección de Género de la Universidad del Biobío. Dirección General de Género. Dirección General. Sí, claro. De Género, perdón, porque eso cambia eso radicalmente. Cambia mucho, sí, claro. No, eso es en realidad. La Dirección General de Género, ¿sí?, que se empezó, que ustedes ya están trabajando en ello y que tú estás comandando, tiene toda una parafernalia, por así decirlo, y tienen también toda una estrategia de trabajo. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo que están en este momento ustedes? A ver, lo primero es que la Dirección General de Género aparece como una demanda y por lo tanto para nosotras en la construcción de este proyecto esos espacios de demanda son súper importantes. Los hemos tomado como un dato fundamental para la construcción del proyecto. Bueno, tenemos también otra carta de navegación que es el programa de la Rectoría, en donde se nos ha pedido, digamos, que este tipo de proyectos se levante de manera participativa, ¿no es cierto?, que tenga una serie de características de democracia universitaria. Bueno, y tomando todo eso, en realidad hemos tratado el principio constructor de esto sea la participación de la mayor cantidad de personas posible, escuchar a los movimientos que dieron inicio a esto, acompañar, digamos, el trabajo con ellas. La triestamentalidad es otro principio básico que estamos tratando de instalar. Bueno, y en términos de la parafernalia, como dices tú, ayer iniciamos el trabajo de la construcción del proyecto en conjunto con un grupo de personas que es como un órgano asesor, se llama el Comité Técnico Asesor de la Dirección del Proyecto de Dirección de Género, que está compuesto por distintas unidades académicas, distintas unidades administrativas estratégicas y distintas agrupaciones oficiales y no oficiales dentro de la Universidad del Biobío de forma triestamental. Ayer comenzamos a trabajar, fue una excelente reunión de trabajo, están todas las agrupaciones participando y hay mucha voluntad de levantar esto de la mejor manera posible. Por un lado eso, y por otro lado, la Dirección de Género del proyecto está encargado en este momento también de levantar un diagnóstico institucional de género, un poco para que nos permita tomar decisiones más informadas
y además porque tenemos que presentar esto en el CRUCH. El CRUCH ha pedido a las universidades que comiencen a trabajar en el tema de género y una de las cosas que les ha pedido es que hagan un diagnóstico. Y esas son las dos líneas con las que estamos trabajando. El diagnóstico también tiene un pequeño comité técnico asesor, pero es más chiquitito porque necesitamos un nivel más operativo, más rápido. Y todo esto debiera estar listo en enero de 2019. Ya. Claro, para ser presentado en marzo a los organismos colegiados, consejo académico, junta directiva. ¿Podría ser la primera dirección general de género de las universidades estatales? Sí, sin duda. Fíjate que inclusive la Universidad de Chile, que tiene una dirección de género hace varios años, que partió asociada a Extensión en la Universidad de Chile y hoy día tiene carácter de dirección, no tiene dirección general. Entonces, efectivamente, sería bastante inédita la experiencia de tener el género a un nivel tan alto que, como ya conversábamos antes, tiene la función de transversalizar la política de género a todo el quehacer de la universidad y a sus 3 estamentos. Entonces, eso nos da de por sí la sensación de que esto va a ser algo importante que va a traer cambios fundamentales en la universidad, positivos, por cierto. Esta dirección, no sé si lo tendrán ya, sí, me imagino que sí, una especie como de estructura, organigrama, porque también he escuchado que también quieres implementar una especie como de fiscalía de género. ¿Cómo sería eso? Mira, la verdad es que el proyecto no está terminado y sus áreas están todavía armadas de manera tentativa. Estamos trabajando con el comité para definir si finalmente esas van a ser las áreas. Son 4 las áreas que están propuestas, digamos, prepropuestas. ¿Esta prepropuesta de dónde sale? De otras direcciones, de experiencias internacionales y también de los petitorios que nosotras tuvimos. De todas esas cosas hicimos un destilado y sacamos 4 áreas que podrían conformar la dirección. La primera área tiene que ver con la investigación y el trabajo con casos de violencia, acoso o discriminación por razones de sexo y género. La segunda área tendría que ver con la formulación de políticas de género al interior de la universidad, el recomendar de políticas de género. La tercera área estaría destinada a la investigación de situaciones de género y, digamos, a nivel diagnóstico, ¿no? Cómo está la universidad en distintos aspectos y el seguimiento de las políticas y del impacto de las políticas que estamos teniendo. Y la última área estaría destinada a la transversalización de una cultura de género al interior de la universidad, que es lo más difícil, que significa que en algún momento, en unos años más, ya no necesitamos dirección de género porque la universidad completa tiene una cultura de respeto que no es necesario que estemos incorporando todo el tiempo política, sino que eso ya está instalado. Otro tema que me gustaría que conversáramos es sobre una educación no sexista. ¿Qué significa una educación no sexista? O sea, obviamente estamos en una universidad, ¿sí? Y tenemos que hablar sobre ese tipo de cosas. Va a ser difícil, me imagino que al principio, tratar de que muchos hombres que crecimos dentro de un ambiente machista, nos criaron como machistas, hagamos un cambio. ¿Ustedes cómo pretenden manejar ese trayecto? Porque no va a ser corto, no va a ser en un plazo corto, sino yo sé que va a ser en un plazo largo, de cambiar a una educación no sexista. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que partía a reforzar un poco lo que dice Soledad. El proyecto está todavía no terminado, no sancionado, y como iniciamos hace muy poquito con el Comité Técnico Asesor, estamos también evaluando todo ese tipo de situaciones y cómo se van a trabajar a la larga. Pero tenemos un poco la idea de que yo creo que probablemente inicialmente se trabaje con los 3 estamentos respecto de educar a cada una de las personas que forman parte de la comunidad universitaria respecto de la educación no sexista y de lo que significa además. Entonces, de cierta forma, poder ir capacitando a todas las personas que forman parte de la universidad respecto del tema. Porque nos hemos encontrado con que, claro, hay personas que tienen un poco de introducción en el tema, pero también hay otro poco que no maneja
ni tiene acercamientos con algunos conceptos de género. Entonces eso también es importante. Yo creo que en un inicio un poco nivelar la situación y de ahí ir formando, o sea, ir trabajando hacia adelante. Pero en un inicio yo creo que va a ser primero capacitar de lleno a toda la universidad y a todos los estamentos. Porque esto de la educación hasta pasa por el lenguaje. Absolutamente. Cambiar el lenguaje, y eso es otro desafío que existe. Bueno, eso puede tener que ver con las políticas también, ¿no? Por ejemplo, es muy probable que una universidad que se compromete con una política de género instruya a todas las unidades que tengamos un lenguaje inclusivo, por ejemplo. Eso son parte de las políticas que luego se pueden ir implementando. Pero lo que dice la Claudia es clave. O sea, yo creo que no es... La educación no sexista en un ambiente universitario involucra todo el sistema universitario. No es solo lo que pasa en el aula. Ahora, lo que pasa en el aula es importantísimo, pero, y como tú decías, ¿no? Estamos criados y estamos criadas también en un espacio machista. O sea, yo misma me crié en una familia fuertemente machista y creo que eso significa que ninguna persona del Chile de hoy podría decir, no, yo estoy absolutamente libre de sexismo, nunca voy a cometer ningún error. Sí, estamos todas las personas susceptibles a cometer errores. Ahora, dicho eso, igual es importante que haya ciertas pequeñas normas de conducta, ¿no? Pequeños tips, pequeños algoritmos de cómo conducirnos que nos permitan tomar decisiones más acertadas, aun cuando tengamos condicionamientos por crianza. Por ejemplo, cuando el acoso, a mí me ha pasado mucho que he estado conversando, cuando pasó todo esto, que me llevaron a distintos lugares a hablar sobre el tema de acoso, a universidades, inclusive otras universidades, no solo la UBB. Y los colegas me preguntaban, mira, yo dije esto, ¿es acoso? Entonces, aquí la clave no es que yo diga, hago un listado, ¿no? Un libro, una Biblia, de todas las cosas que tú dices y que son acoso, sino que la clave aquí no es pensar el acoso desde quien lo dice, sino que es pensar el acoso desde quién podría recibirlo. Y la pregunta entonces ya no es si yo dije esto es acoso, sino que ¿cómo recibe una persona algo que yo le estoy diciendo? Y en ese sentido, y creo que ahí un poco tranquilizando, porque no necesariamente cuando una persona se siente acosada ha sido intencionalmente acosada. A veces sí, por supuesto. Pero a veces la intención es buena, la intención es cariñosa, qué sé yo, es alegre, es festiva, ¿no? Entonces yo no puedo definir el acoso desde la intención. Tengo que definir el acoso desde la posibilidad de que la otra persona no esté criada de una manera en que comprenda que lo que yo estoy haciendo tiene una buena intención, pero es porque, lo digo porque no sé conducirme de otra manera, porque no he aprendido a relacionarme de otro modo. Y entonces un pequeño algoritmo será, deténgase cuando usted no sabe cómo va a reaccionar la otra persona con lo que usted le va a decir. ¿Te fijas? O sea, piense antes de hablar. Por supuesto. Nosotros había una cosa muy interesante en el OCAC, que es el Observatorio de Acoso Callejero, donde decía, ¿conoce usted a la persona? No, no la conozco. Entonces, absténgase. Sí, la conozco. Perfecto. ¿Tiene una relación cercana con esa persona? No. Entonces, absténgase de comentario. Sí, tengo una relación cercana con la... Perfecto. Entonces, ahora, la persona con la que usted tiene una relación cercana, ¿conoce o sabe que tiene la posibilidad de decirle a usted que se siente desagradada con su comentario? No, entonces absténgase de comentar. O sea, solo si has cumplido con los 3 requisitos, la conoces, tienes confianza y tiene la persona la suficiente certeza de que te puede decir a ti que tu comentario es incómodo, entonces recién tú le puedes hacer un comentario. ¿Te fijas? Esperando que la otra persona legítimamente te pueda decir, Mauricio, ese comentario no me parece, porque está la confianza para hacerlo. Pero en la mayoría de los espacios laborales esos 3 requisitos no se cumplen, por lo menos no el tercero. Y en los espacios universitarios tampoco. Un alumno no tiene la libertad de decirle al profesor, su comentario no me parece. Entonces, ese tipo de cosas, ¿te fijas? Establecer a nivel educativo
cuestiones que nos permiten, y a lo mejor nunca nos vamos a despojar completamente del machismo que tenemos. Hay personas, como decía la Claudia, que están en un nivel en donde no va a haber cambio, pero sí por lo menos algunas guías de comportamiento que nos permitan ir mejorando la cultura de relaciones al interior de la universidad. Tú decías algo muy interesante ahora, cuando estábamos antes de empezar la entrevista, y era que este movimiento feminista, que se llama movimiento feminista, pero es un movimiento civilizatorio. Sí, claro que sí. Que esto es una cosa de civilidad, de tener una sociedad civil que sea justa, que se comporte como una sociedad moderna, si podemos decirlo. Y eso me parece interesante, que el movimiento feminista, que abordes ese tema, el movimiento feminista va más allá. Esto es un movimiento para mejorar la sociedad en sí misma, no solo la condición de las mujeres. Por supuesto, o sea, cuando tú tienes una sociedad más respetuosa, que incorpora los derechos de todas las personas, lo que tienes es una sociedad mejor. Es una sociedad, imagínate, yo siempre le digo a las personas, imagínate que tú tienes hijos e hijas. ¿Tú en qué sociedad quieres que vivan? ¿En una sociedad donde todas las personas se sientan acogidas, donde los derechos sean respetados, o quieres tú una sociedad donde las personas se sientan discriminadas? Claro, por supuesto, todas las personas queremos que el futuro sea mejor. Y el feminismo, poniendo los derechos de las mujeres como un elemento fundamental que no debe ser atropellado, lo que está haciendo es una contribución a que la sociedad sea mejor. Toda la sociedad, para hombres y para mujeres. Puede ser que muchos hombres también quisieran ese mismo comportamiento de civilidad. Pero por supuesto, y estamos hablando de algo bien transversal, porque cuando el movimiento feminista dice dignidad en el aula, tal vez no solo está diciendo dignidad en el aula para las mujeres, también está diciendo dignidad en el aula para las personas de condiciones étnicas distintas, para las personas discapacitadas. O sea, una sociedad, una cultura de derechos es buena para todos y todas, ¿te fijas? Y de alguna manera instalar la idea de que los derechos son algo que no me pueden quitar y algo que el Estado debe garantizar para mí y para todas las personas, es bueno para cualquiera. ¿Te fijas? Entonces yo siento que no hay que tener miedo, es un movimiento que solo puede traer cosas buenas para nuestra sociedad, y de hecho las ha traído. Claudia, ¿cómo han seguido ustedes trabajando con las estudiantes del movimiento que se generó a nivel nacional y que aquí en la universidad también fue muy fuerte? Hay que obviamente destacar lo que fueron siempre muy respetuosas. Es el primer movimiento estudiantil que veo que no hay destrozos, que no hubo nada. ¿Cómo han seguido ustedes trabajando con ellas y cómo ellas perciben el trabajo que ustedes están haciendo? Hemos seguido trabajando bien de cerca. Ya nosotras tenemos y pensamos, en el fondo creemos que ellas lo levantaron, entonces nosotros le estamos dando toda y mucha importancia a sus peticiones y al movimiento que ellas levantaron. O sea, para nosotras ellas son fundamentales, ya, porque sin ellas este movimiento probablemente no estaría en el tapete en este momento, ya, y podrían haber quizá pasado unos 2 años más y recién se hubiese levantado. Entonces, en el fondo para nosotros ellas son súper importantes, ya, eso es importante igual decirlo. Y estamos trabajando bien de cerca, nos estamos reuniendo con ellas constantemente, siempre y cuando nuestra agenda y la agenda de ellas también nos lo permitan, pero siempre estamos tratando de mantenernos comunicadas. Ellas también forman parte del Comité Técnico Asesor a través de su movimiento de mujeres autoconvocadas, tanto en Concepción como en Chillán. Así que de cierta forma, cuando no logramos juntarnos o reunirnos, ellas transmiten toda la información a sus respectivos movimientos. O sea, las que forman parte del Comité Técnico Asesor llevan la información también a sus respectivas juntas o reuniones. Pero de cierta forma nosotras estamos trabajando lo más cercano posible que se pueda y sin también hostigarlas, que es lo que no queremos hacer. Pero sí bien cercanas y tratando de siempre buscar dar respuestas a sus peticiones. Pero me imagino que se sienten emocionalmente felices, porque de alguna forma se logró algo con lo que ellas hicieron desde ese trabajo, ¿no? O sea, sí, una motivación, deben sentirse una motivación. Sí, yo creo que ellas están bien motivadas, ellas están muy entusiasmadas con esto y esperan que llegue a buen puerto. O sea, en el fondo ellas están trabajando junto con todas nosotras y con todas las personas que están en este momento formando parte del trabajo para levantar el proyecto, ellas están trabajando codo a codo y con todas las energías.
y muy motivadas y quieren levantar muchas cosas y ha sido bien interesante porque además ellas están muy informadas. Y la cantidad de proyectos. Sí, y tienen una visión que a veces uno dice, chuta, me gustaría pensar ese tipo de cosas porque están mucho más en contacto con diferentes espacios y eso también les da un poco una mirada mucho más amplia de muchas cosas. Así que ha sido un súper buen trabajo y ellas igual están muy, muy motivadas y eso es súper importante para nosotras. Qué maravilla, pues las felicito a las dos. Tengo que hacer, dejando a un lado ya el tema de la Dirección General de Género, ¿sí? Y más sobre el movimiento feminista a nivel mundial, tengo que finalizar con una pregunta un poco incómoda, ¿sí? Pero tengo que hacerla. ¿Existe algún riesgo de que este movimiento de pronto tome un rumbo, se descarrile? ¿Existiría algún riesgo? ¿Ustedes han visualizado que puede existir algún riesgo de que de pronto empiece a haber una cacería de brujas? No, una cacería de brujos en este caso, ¿sí? Y empiece a haber como una especie de no sé, algún tipo de inconveniente. ¿Lo han pensado? No, por ningún motivo. De hecho, que se castigue a culpables de acoso, de violencia sexual y otros tipos, a mí me parece estupendo. A mí no me parece eso un problema. Yo creo que son cosas que tienen que suceder. O sea, quien comete una falta tiene que hacerse cargo de esa falta. Ahora, lo que yo creo que no debe suceder y que no va a pasar, y que creo que es más bien un temor imaginario, es que todo se vuelva un asunto a sancionar. Eso no ocurre en este momento las estudiantes. Porque esa es la conversación de los hombres, o sea, claro, el pero y lo tengo que decir como hombre. Por supuesto, tiene que ver con el desconocimiento nomás, tiene que ver con la falta de diálogo que hemos establecido y que la falta de diálogo que han establecido algunos grupos de hombres, sobre todo con los grupos feministas. Las estudiantes, y yo quiero aquí desmitificar un poco, las estudiantes no están persiguiendo a todos sus profesores, no. Las estudiantes tienen algunos casos en Concepción, poquitos, y 1 o 2 casos en Chillán. O sea, estamos hablando del universo de profesores, hombres. Las estudiantes no están diciendo que sus profesores son unos hombres violentos ni los están denunciando. Lo que ellas están diciendo, y eso es cierto, es que existe en Chile y en la UBB una cultura machista. Y esa cultura machista violenta a las mujeres de manera permanente. Y eso es lo que tiene que terminar. ¿Te fijas? Entonces es como si lo pusiéramos desde otra arena. Si nosotros tuviéramos, y lo tenemos, una cultura racista, la pregunta es, ¿tiene alguna posibilidad el movimiento antirracista de desbandarse? No, porque el antirracismo no se puede desbandar. O sea, el antirracismo extremo es excelente. Ojalá tuviéramos una sociedad extremista de antirracista. Y ojalá tuviéramos una sociedad extremista de pro derechos de las mujeres. Te fijas, si fuera extremista nuestra sociedad, sería espectacular. No hay riesgo aquí. No hay riesgo si se desbanda esto, significa que va a llegar a un nivel de respeto de las mujeres en que no va a haber ninguna falta en contra de ellas. Y eso yo lo encuentro espectacular, eso es para mí la utopía. Entonces, no hay que tener miedo acá, porque el exceso de derechos a nadie le hizo mal. El exceso de respeto de derechos a nadie le hizo mal. El exceso de cuidado hacia su integridad a nadie le hizo mal. Es bueno, no hay que tener susto. Perfecto, fantástico, me encantó la respuesta. O sea, yo las invito a que repitamos este espacio, porque obviamente lo que generó esta conversación es que faltan más conversaciones, falta visualizar más este tema y que nos sentemos a hablar hombres y mujeres sobre esto. O sea, no solamente mujeres, sino también hombres, y yo creo que yo les quiero ofrecer este espacio para que lo volvamos y sigamos repitiendo y sigamos conversando sobre este tema. Y las felicito y sigan adelante y cuenten con nosotros para el desarrollo de esto. Nosotras felices. Y con esto terminamos no, todavía no hemos terminado. Perdón. Yo pensé que estaba pero como eso, si quieres puedes despedir tú el programa. No, lo voy a despedir yo. Muy
Bueno, con esto terminamos y les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros escuchando esta interesante conversación y los invitamos a un próximo capítulo de Línea Abierta con otro interesante programa y seguramente más adelante otra vez con estas invitadas tan interesantes que tuvimos hoy. Chao, chao.